Bien, abramos la palabra del Señor en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4, y leeremos los versículos del 17 al 25. Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 25. La palabra del Señor, por boca del apóstol Pablo, dice lo siguiente: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la pureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra carne, de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando nos acercamos a la carta a los Efesios, obligatoriamente debemos contemplar las circunstancias en que se vivía en la ciudad. Así, por un lado, observamos que Éfeso era una ciudad importante. Se encontraba situada al este del Asia Menor, lo que es actualmente Turquía. En ella existía un templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa, también como se le conocía, y era considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El culto a esta diosa, por tanto, junto con la prostitución sagrada y la práctica de la magia, dominaba la religiosidad de la ciudad. Por otro lado, encontramos que el testimonio inicial que se dio en aquella ciudad seguramente había sido o fue llevado por Aquila y Priscila, según podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 24 al 26. Pablo, sabemos que visitó la ciudad en su segundo viaje misionero y fue en el tercer viaje que se quedó allí durante unos 3 años consolidando la iglesia, siendo además la base de operaciones por parte de él, del apóstol, para llevar el evangelio a otras ciudades cercanas. Pues bien, esta carta que la escribió el apóstol Pablo fue escrita estando prisionero en Roma, que, utilizando palabras actuales jurídicas, podríamos definirlo que estaba o se encontraba en arresto domiciliario, mientras esperaba, evidentemente, el resultado de su apelación que había realizado al César. La carta, si bien va dirigida a la iglesia en Éfeso, muy probablemente circuló por otras congregaciones. Al estudiar la carta y hacer un análisis de la misma, observamos 2 bloques bien diferenciados. Uno, que abarca los capítulos del 1 al 3, donde el apóstol Pablo les hace una exposición teológica y doctrinal respecto a la salvación y a la iglesia. Y el otro bloque abarca los capítulos del 4 al 6, y allí es donde encontramos la parte práctica o la exhortación sobre la vida cristiana respecto a la exposición doctrinal que les ha expuesto en los primeros capítulos. Pues bien, cuando llegamos a este capítulo 4, que conecta con los anteriores, bajo la expresión, como hemos leído, por tanto, por consiguiente, por lo que he venido diciéndoos, nos encontramos que los versículos hasta el 16, Pablo, en primer lugar,
ha estado exponiendo la importancia vital de la unidad de la Iglesia y la unidad doctrinal. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero también en este primer aspecto, cómo debemos avanzar todos juntos hacia la madurez espiritual, poniendo los dones al servicio de Dios y de su Iglesia, evidentemente. En segundo lugar, nos muestra el propósito de los dones cuando expresa a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificar la Iglesia. Dicho esto, nos introducimos ya en el texto del mensaje en esta mañana y manteniendo el hilo conductor con los versículos anteriores, notamos que lo que les va a exhortar el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso lo va a realizar bajo la autoridad del Señor. Pablo empieza este apartado diciendo, en el capítulo 4, versículo 17, esto pues digo, ¿y qué más? Y requiero del Señor. Y requiero del Señor. Así que va a hacer un contraste práctico y bien marcado entre lo que es el estilo de vida del no creyente y el que ha de tener el creyente, porque la unidad de la Iglesia depende esencialmente de la calidad de vida de sus miembros. En los versículos del 17 al 25, al estudiarlos, observamos como mínimo 4 aspectos interesantes. El primero de ellos, se observa una separación. En segundo lugar, una renuncia. El tercer aspecto, vemos una llamada a la renovación. Y en cuarto lugar, una protección nueva. Empezamos en el primer aspecto, una separación. Y nos dice los versículos del 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Los hermanos de Éfeso venían de un trasfondo pagano, de forma que debían abandonar las influencias de su entorno. Y la misma introducción, esto pues digo, es una llamada de atención a lo que les va a decir el apóstol. Y no van a ser palabras propias, sino palabras avaladas por el Señor, quien le ha dado la autoridad, y así lo hace ver, le ha dado la autoridad como apóstol. Esto pues digo y requiero en el Señor. Así pues, la exhortación de Pablo dirigida a los creyentes es para que cuiden, fomenten su estilo de vida. Al leer, pues, el versículo nos surge una pregunta. ¿Cómo andan los que no son creyentes, aquellos que no han aceptado a Cristo? Y Pablo indica que esa clase de personas andan en la vanidad de su mente, es decir, viven conforme a todo lo que el mundo proporciona para que se sientan pues realizados, pero que al final, en el fondo, acaban en frustración. ¿Por qué? Porque lo que domina o les domina es la insatisfacción, llevando como resultado una vida sin sentido, una vida sin rumbo, que produce, entre otras cosas, una decadencia moral, por consiguiente, un endurecimiento del corazón, el cual encierra una conducta que hay que evitar.
Además, el apóstol Pablo da una característica de aquellos que viven bajo la vanidad de su mente y les dice que esa clase de personas tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere dar a entender el apóstol Pablo con esta expresión? Pues sencillamente que el pecado les hace que vivan en oscuridad, es decir, sus mentes, llevadas por el pecado, hace que se encuentren en una constante ceguera espiritual, con sensación de vacío y carente de poder discernir. Porque la oscuridad del entendimiento, que es la incapacidad de razonar con equilibrio, no deja cabida a la luz de Cristo, no deja cabida al Evangelio. De manera que esa situación les lleva a unas consecuencias. La primera de ellas les lleva a un corazón endurecido. Y cuando nos acercamos al Antiguo Testamento, vemos la persona de Faraón. Faraón, cuando no deja ir al pueblo de Dios que se encuentra en Egipto y no los deja salir. La segunda consecuencia es una pérdida de sensibilidad. Nos vamos al primer libro de Samuel y ¿qué encontramos? Encontramos a Ana llorando con amargura y la reacción del sacerdote Elí no es otra de que piensa que está embriagada, pero no es así. Pérdida de sensibilidad. Y la tercera consecuencia, la lascivia. Lascivia, que son deleites carnales o deseo sexual. Y sin dejar el Antiguo Testamento nos acercamos al rey David. ¿Y qué hizo el rey David? ¿Cuál fue su pecado? Desear a Betsabé. Poseer a Betsabé. Y así le fueron las cosas. Ahora bien, Pablo seguidamente dice algo interesante en el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, dice, de su corazón. Y el apóstol lo que está diciéndoles es que la ignorancia no es tanto por el hecho de no saber de Dios, sino que el problema está en no querer saber de Dios. Y aquí hay una diferencia sustancial. Además, ese vacío existente por el rechazo a Dios es reemplazado ¿con qué? Pues con la idolatría, que se manifiesta en sus múltiples maneras, en sus múltiples formas, desde el enaltecimiento del yo, del ego, hasta la adoración de cosas materiales. Y esta es la situación que Pablo les pone encima de la mesa a aquellos hermanos. ¿Pero para qué lo hace? ¿Había necesidad de hacerlo? Lo hace para que supieran que ellos se habían encontrado en esa misma situación antes de que el Evangelio entrara en sus corazones. Y estas palabras de Pablo tienen un cierto parecido a las que pronunció a los creyentes de Roma. Capítulo 1, versículos del 18 al 31 de la carta a los romanos. Así que el problema no es el no saber, sino el no querer saber o el no querer conocerlo. Y la descripción condenable que hace el apóstol Pablo en los versículos de Romanos, que no leemos por su extensión, deja retratada a la sociedad actual donde se ha hecho de la inmoralidad una bandera. Se acepta todo como algo normal, porque el que no es progresista, entonces se les echa a un lado. Hoy hay que ser progresista. Y eso es un peligro, como indica Pablo. Sin embargo, a veces el creyente de que se está fuerte en la fe, no hay ningún problema. Piensa, yo estoy fuerte, mis convicciones son fuertes, pues yo no tengo ningún problema. Pero en realidad es cuando se es más fácil, como dice Pablo,
es más fácil entonces tropezar, porque el sentirse fuerte hace que se pierda la atención, y entonces es cuando uno cae. Por eso hay que recordar siempre que, como describe el apóstol Pablo en el capítulo 6, donde hace una explicación poniendo como ejemplo la armadura de Dios. La armadura de Dios, una armadura que hay que llevarla siempre puesta, pero todos sus elementos en su justo lugar. Y al igual que los creyentes de la iglesia en Éfeso y de otros lugares, los creyentes de la iglesia de hoy estamos llamados a no volver a caminar como antes. Como dice Pablo en los rudimentos del mundo, porque desde el momento de aceptar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, fuimos hechos hijos de Dios. Por tanto, somos separados para Dios. Y esto tiene una connotación de bendición tremenda, que no podemos desechar por el mal hacer. Una separación. En segundo aspecto, llegamos al versículo 22. Y Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo aquí nos está diciendo, renuncia, has de renunciar. Cuando leemos los versículos del 20 al 21, los anteriores, el apóstol les ha dicho que esa manera de vivir no es la misma ni la que han aprendido cuando se les predicó el Evangelio. En otras palabras, Pablo les está diciendo, mirad, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. De manera que ya no debéis continuar viviendo como vivíais anteriormente y como viven, evidentemente, los demás. Y es que el aprender a Cristo es más que aprender acerca de Cristo. Porque los creyentes no solo habían recibido la doctrina acerca de Cristo, sino además habían recibido por fe a Cristo. Y esta diferencia en la preposición a y la preposición de es abismal, porque todos pueden conocer a Cristo, pueden conocer de Cristo, mejor dicho, de una manera pues intelectual, de una manera diferente, distinta, a través de libros, a través de lo que sea. Pero conocer a Cristo es vivirlo, es experimentarlo, es recibirlo como Señor y Salvador. Y el hecho entre aprender de Cristo o aprender a Cristo es un abismo, Pues bien, una vez que Pablo les ha hecho esta aclaración a modo de paréntesis y haberles expuesto la forma de vida que se vivía en la ciudad y ante lo cual les exhorta para que tengan bien presente que de esa manera no pueden seguir viviendo, ahora se introduce y les habla de que tienen que hacer una renuncia. Deben abandonar todas aquellas cosas prácticas que hacían antes, que les son estorbos, que les son impedimentos para tener esa buena comunión con el Señor. Y si antes Pablo les ha exhortado sobre el estilo de vida de los no creyentes, ahora les llama a que renuncien totalmente a ese estilo de vida de los no creyentes. Inicialmente lo hace con la figura del hombre viejo, un hombre viejo al que deben de renunciar, y les dice, despojaos. Un sinónimo válido sería desprendeos, lo cual lo que nos indica es abandonar, desechar, de manera que el cambio de conducta ha de ser radical, ya no se puede vivir como antes. Así que manteniendo la ilustración que hace el apóstol Pablo
como si se tratase de una vestimenta, para despojarse hay que desnudarse. Sacarse toda la ropa de las conductas impías para poderse poner la vestidura nueva. Porque lo que no podemos hacer de ninguna de las maneras es vestirnos de las vestiduras nuevas encima de las viejas. Porque tal comportamiento no cabe en la vida personal del creyente ni en la de la Iglesia. El actuar como el viejo hombre ya no puede servir, porque como nos dice el versículo, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí es interesante la palabra que utiliza Pablo, la escoge muy bien y dice viciado. Y viciado significa corrupto. Y esta corrupción se alimenta de los deseos engañosos, como puede ser la codicia, como puede ser el orgullo, como puede ser la concupiscencia, que es lo mismo que decir el apetito desmesurado, desordenado de placeres. Y la relación que la nueva persona tiene con Cristo ha de pasar por despojarse, por renunciar de todo aquello del viejo hombre, del yo, el cual carece totalmente de Cristo. Por tanto, el hacer el renuncio implica una renovación de mente que, más que representar un cambio de parecer, representa un cambio profundo del corazón, ya que es una renovación completa, tanto intelectual como espiritual. Y si antes, cuando se vivía con las vestimentas viejas, decíamos que el vivir era un sinsentido, un estar vacío, un estar insatisfecho, corrupto, al despojarse de lo viejo, su lugar debe de ser ocupado por esos pensamientos dignos, puros, que edifican y glorifican a Dios. Dicho de otra manera, renovar la mente en el espíritu. Así que el apóstol Pablo, habiendo expuesto esto, ahora puede pasar a un llamado, una separación, una renuncia, en tercer lugar, una llamada a la renovación. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si Pablo en el versículo anterior nos alentaba a renunciar, consistente en despojarse de las vestiduras anteriores del viejo hombre, cuya mente se encontraba corrompida, ahora Pablo alude al proceso por el que los creyentes debían pasar para que hubiera una verdadera limpieza del paganismo tóxico existente. Y este proceso ineludible consistía en una renovación. Pero nos podemos preguntar, ¿y para qué? ¿De qué tipo? Podrían ser de distintos aspectos, intelectuales, por ejemplo. El tipo al que alude Pablo debe entenderse como una renovación constante. Fijémonos que el tiempo verbal es un presente continuo. Renovaos. No dice, ya os renovaréis cuando queráis. Ya no dice, bueno, por una vez que lo hagamos, pues ya es suficiente. No es un acto que tiene término, que tiene fin. Es, como nos dice, es un presente continuo. Gracias. Un presente continuo. Y la expresión que utiliza Pablo no va dirigida a este pensamiento de que, bueno, ya por una vez que lo haya hecho, que me haya renovado ya es suficiente. No va por este camino, sino a que cada día los creyentes debemos renovarnos en el espíritu. Pero para ello se ha tenido que producir algo anteriormente.
y es una regeneración. Es decir, una transformación. Una transformación como el mismo apóstol Pablo dice a los creyentes de Roma. Capítulo 12, versículo 2 de la carta a los romanos. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ha de existir, por tanto, inicialmente una transformación que nos va a llevar a una renovación en el espíritu. En el momento que se ha sido regenerado, o como también se puede decir, haber nacido de nuevo, como el propio Señor Jesús, hablando a Nicodemo, se lo hace ver así. La renovación de la mente se produce porque ha tenido lugar, por la gracia de Dios, un cambio. Antes, según fueran los pensamientos, así se actuaba. Ahora, esos pensamientos son nuevos que llevan o deben de llevar a actuar conforme a lo que Dios desea. Pablo está dirigiéndose en esta dirección a los creyentes de la Iglesia, ya que su situación como creyentes debía de estar en un plano totalmente distinto. Deben de estar en una nueva dimensión, porque al haber sido transformados, su conducta debía de estar de acorde y ser coherente a la nueva situación como hijos de Dios. Por tanto, la nueva conducta es motivada por la renovación producida de la mente en el espíritu, que no es de tipo psicológico, sino de tipo moral espiritual. Sin embargo, es importante reconocer que el cambio en la conducta solo ocurre con la renovación de la mente, tal como está enseñando y describiendo el apóstol Pablo a aquellos creyentes. Fijémonos que Pablo hasta aquí les ha ido exhortando acerca de la nueva vida en Cristo, y a continuación, sin dejar la forma pedagógica, como se lo está enseñando a ellos, les insta que el ropaje del viejo hombre, que son todas aquellas conductas negativas en la forma de vivir, se han de abandonar. Y tienen que estar y tienen que ser sustituidas por una nueva vestidura, por una forma nueva de pensamiento y conducta. Y es entonces, cuando nos encontramos en este punto, que podemos pasar al otro aspecto. Versículos 24 y 25. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Protección nueva. Aquí Pablo les lleva a los creyentes a que deben tener una protección. El apóstol en este versículo les está diciendo que hay que renunciar a lo que se era antes de conocer a Cristo. Y que evidentemente supone una lucha, porque es una lucha. No lo podemos negar, es una lucha. Y como dijo Lutero, dijo en cierta ocasión, creía haber ahogado al viejo hombre, pero se había dado cuenta que el miserable sabía nadar. Pues bien, los creyentes de Éfeso debían vestirse con las vestiduras de acorde a la nueva vida en Cristo. Una nueva vida, una nueva forma de ser creada según Dios a semejanza suya. De manera que se es una nueva criatura hecha justicia de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Si antes con el viejo ropaje se vivía en rebeldía, en corrupción, ahora con la nueva vestidura del nuevo hombre se camina en justicia,
nos dice Pablo, y en santidad. Y estos dos elementos son características que acompañaron a Jesús y que ofreció también a su pueblo a través de la obra de la cruz. Justicia y santidad. Justicia sobre la base de tener una vida recta que agrada a Dios, y santidad por la cual vivimos en comunión con Él. Sobre estos dos aspectos es lo que expresa Juan cuando nos acercamos a su primera carta, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y si nos acercamos a Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, él dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así pues, como se vieron en la vida de Jesús, tanto la justicia como la santidad, Dios espera ver en sus hijos, por el Espíritu, estas dos manifestaciones de progresión. Una progresión diaria en justicia y una progresión diaria en santidad. Y esto lo expresa muy bien también el mismo apóstol Juan en la misma carta, cuando llegamos al capítulo 3, versículo 3, diciendo: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La nueva persona en Cristo camina en la justicia y en la santidad de la verdad, que son fruto de haber recibido a Cristo como Señor y como Salvador. Si vamos a la traducción Dios habla hoy, lo expresa de la siguiente manera: revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura. ¿Basada en qué? En la verdad. Y al igual que los hermanos de la Iglesia en Éfeso, el vestido nuevo con el que se debe arropar la vida cristiana ha de ser lo que haga distinción al creyente. Y esta vestidura nueva, a la que Pablo insta a ponerse, debemos de preguntarnos en qué consiste. ¿En qué consiste? Y llegamos al versículo 25. En desechar la mentira y hablad verdad. Y este hablar verdad, cada uno con su prójimo, por un motivo: porque somos miembros los unos de los otros. Y a esto se le llama correspondencia. Correspondencia los unos con los otros. Ahora bien, el ponerse esa nueva vestidura lleva más connotaciones, porque es hacer presente en nosotros la palabra misma de Dios. Y es que la vida cristiana es una vida de acción, que ha de estar en constante movimiento. ¿Y esto qué implica? Pues implica servicio, implica compromiso, implica entrega, que es lo contrario de yo no hago nada, yo ya estoy bien con lo que hago. ¿En qué consiste la vida cristiana para ti y para mí? Esta es la pregunta. ¿En qué consiste? ¿En servir? ¿En adquirir un compromiso con el Señor? ¿En entregarse al Señor en su obra? ¿O yo no hago nada? ¿Yo para qué? Yo ya estoy bien como estoy. ¿En qué consiste la vida cristiana? En estos versículos, el apóstol Pablo se ha dirigido a los creyentes de Éfeso, les ha dado unas pautas prácticas para que realmente vivan una vida cristiana conforme a lo que debe de ser. Y esto implica o implicaba como hemos visto, una separación de la vida pagana, una renuncia total a la vida pasada,
una renovación de mente y conducta y una protección nueva. No pensemos que estos 4 elementos concretos solamente sirvieron para la iglesia de Éfeso y para las colindantes. Estos 4 elementos sirven hoy para el creyente también. Son para la iglesia de hoy, para los creyentes de hoy. Si hacemos una comparación entre aquella época y la nuestra, vamos a apreciar que no son tan distintas. Vivimos en tiempos difíciles, donde la verdad del Evangelio es negada, donde la verdad del Evangelio es perseguida, donde el crecimiento espiritual de los creyentes, por desgracia, es light. Y ante ello la palabra de Dios advierte que se ha de tener cuidado, porque el mensaje que transmite la sociedad es un mensaje subliminal. No nos damos cuenta, pero ahí va posándose. Puede hacernos tambalear sin darnos cuenta. Por tanto, hay que estar bien cimentados en Cristo. Por ello hay que estar bien despiertos y saber discernir para no despojarse de la nueva vestidura cuya descripción el apóstol Pablo la va a desarrollar cuando llegamos a la lectura del capítulo 6. El Evangelio de Cristo nos ofrece el poder dejar a un lado esas formas de pensamiento, esas formas paganas, esas formas de comportamiento, y nos está ofreciendo abandonar esa vida llena de insatisfacción, llena de vacío, llena de frustración, en definitiva, una vida sin sentido. La palabra de Dios, por tanto, nos invita a reflexionar de cómo es la vida que llevamos y cómo queremos que sea. Pero la cuestión es, ¿quieres mantener tu vieja vestidura o cambiarla por la nueva? Hoy, la palabra de Dios se abre ante ti, se abre ante mí, para que actuemos en consecuencia ante la realidad de la vida. Esto es lo que el apóstol Pablo les está explicando y enseñando y poniendo en preaviso a aquellos creyentes. Pero la palabra de Dios hoy nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Por tanto, tomemos buena nota. Dejemos esas cosas que solamente nos llevan a la frustración, al desencanto, y vivamos comprometidos con el Señor mismo. Servicio, compromiso y entrega. Que Él nos bendiga.